Pensé que los mitos eran leyendas y el cosmos, ciencia, pero los descubrimientos borraron esa frontera. Las leyendas mencionaban naves celestiales y recibimos señales extrañas del espacio. En tumbas antiguas hallaron cápsulas enormes no humanas y vemos estrellas desaparecidas. Todo resultó conectado y tras este video ya no verás la historia igual. Hola, hola amigo, estás en el canal de Kirto. Un búho cósmico en las profundidades del espacio nos está observando. Dos ojos brillantes sobre un fondo negro. Y no es una ilusión. James Webb fotografió la colisión de dos galaxias anulares, un suceso tan raro que es menos probable que verlo que ganar todas las loterías juntas. Una masa de 320,000 millones de soles con dos agujeros negros devorando materia y destellos de nuevos mundos. Los científicos lo llaman una fusión. ¿Por qué vemos una imagen otra vez? ¿Por qué el universo crea ojos, símbolos y señales? Quizás sea coincidencia o un mensaje. ¿Quién lo dejó? Señales desde lo profundo de la galaxia. En 1977, el radiotelescopio Vega-F captó una señal de 72 segundos. El científico que lo notó escribió "wow" en la impresión. Nadie ha explicado su origen. Hoy en día registramos cientos de estallidos misteriosos. Ráfagas rápidas de radio, EBRB. Duran fracciones de segundo, pero su potencia supera la energía de toda una galaxia. A veces se repiten, como si alguien intentara comunicarse. Los científicos llaman a esto fenómenos naturales anómalos, pero desconocemos su origen. Si no es la naturaleza, ¿quién toca nuestra puerta ahora? A lo largo de miles de millones de años luz, bajo muchos megalitos antiguos, los arqueólogos hallan capas carbonizadas que no son restos de fogatas. La temperatura era tan alta que personas comunes no podrían generarla. Algunas piedras están fundidas como si el plasma de una fuente poderosa las hubiera afectado. En Pumapunku, Tiahuanaco, Bolivia, las losas de basalto muestran marcas como si hubieran sido cortadas con una herramienta caliente. En Egipto hay bordes fundidos en bloques aunque no hubo fuego ni vulcanismo. Los científicos lo atribuyen a procesos naturales aleatorios, pero la temperatura era mayor que en cualquier incendio natural. Son demasiadas coincidencias como si en la antigüedad se hubiera utilizado una energía comparable a la moderna, de plasma, de corte o incluso más poderosa. Los megalitos ya no serían solo tumbas o construcciones rituales, sino evidencias de tecnologías que la gente no tenía. Existe la teoría del segundo sol, que nuestro sol tiene un gemelo oscuro. Los científicos lo llamaron Némesis, en honor a la diosa de la venganza. Nunca hemos visto directamente esta estrella hipotética, pero los astrónomos notaron que la extinción masiva en la Tierra sucede con inquietante regularidad. Cada 26 millones de años, siguiendo las fechas, parece que una fuerza invisible en ciertos ciclos lanza a la Tierra una lluvia mortal de cometas y asteroides. Una versión dice que Némesis causó la extinción de los dinosaurios. Su órbita la aleja del sistema solar y al regresar desestabiliza miles de millones de cuerpos en la nube de Oort. La mayoría se pierde, pero algunos vienen hacia nosotros. Cada vez que esto ocurre, la Tierra sufre una catástrofe global. Esto es solo una hipótesis, pero si Némesis existe, nunca tuvimos un solo sol, y la humanidad vivió en un sistema de estrellas dobles sin saberlo. La pregunta es más dura. Si hay un segundo sol, ¿es él el verdadero dueño de nuestro destino? Venus es un planeta que respira. Mientras Marte es visto como posible segundo hogar, Venus es considerado un infierno hostil para la vida. Un calor de casi 500 grados, una presión como a kilómetros de profundidad y nubes de ácido sulfúrico. En 2020 sorprendió la noticia de fosfina en la atmósfera de Venus. En la Tierra surge en laboratorios o como subproducto de organismos vivos. En los años 70, sondas soviéticas enviaron imágenes misteriosas con objetos similares a piedras que cambiaban de lugar. Los científicos culparon a fallas técnicas. Tras hallar fosfina, muchos recordaron esas fotos. Y ahora la pregunta es distinta. ¿Y si hay vida en Venus, diferente a la nuestra, capaz de sobrevivir en nubes ácidas y respirar veneno? Si existe vida donde no debería, la Tierra no es única ni somos la excepción, solo una forma que sobrevivió por azar en su planeta.
Marte es nuestro segundo hogar, parece que falta poco y realmente llegaremos a Marte. SpaceX construye cohetes, la NASA prueba soporte vital y China prepara misiones. Las noticias anuncian que en décadas llegarán las primeras personas al planeta rojo. Colonias, cúpulas, extracción de recursos e invernaderos parecen el inicio de una nueva era, pero Marte tiene un lado oscuro. La radiación es mortal. En pocos meses, la atmósfera es casi toda dióxido de carbono, y las tormentas de arena duran semanas. Sobrevivir ahí requerirá que la humanidad construya bases y reinvente la vida. Esto no es mudarse a una nueva Tierra, es existir en un planeta hostil. Y aún así, la pregunta principal es diferente. ¿Y si no somos los primeros en estar allí? Las imágenes de los rovers marcianos una y otra vez generan controversia. Extrañas formaciones rocosas que parecen ruinas, objetos que se asemejan a estatuas o mecanismos. Esto se llama pareidolia, la habilidad del cerebro para ver formas familiares. Si parte de estos hallazgos es real, la historia de Marte sería mucho más rica. Y posiblemente cuando lleguemos allá, no construiremos un nuevo hogar. Simplemente regresaremos al antiguo. Corao marciano. El 24 de julio de 2025, el rover Curiosity envió una imagen que sorprendió a los científicos. Una forma en la roca similar a un coral fosilizado, posible prueba de un antiguo océano en Marte. La NASA rápidamente dio una explicación. Solo minerales con formas extrañas por agua y viento. Es una roca, no un organismo. Nuestro cerebro imagina imágenes familiares. La versión oficial parece lógica, pero ¿cuántas veces la hemos oído? La roca se parece accidentalmente a una estatua. La sombra accidentalmente parece una torre. La forma accidentalmente repite el patrón de un ser vivo. ¿Cuándo tantas coincidencias se vuelven prueba? Puede ser cosa de la naturaleza, o quizá no estamos listos para escuchar. Marte estuvo vivo y por eso nos atrae, porque sentimos que regresamos a casa. La propia Luna y sus misterios. Estamos acostumbrados a pensar en la Luna como algo sencillo. El satélite nocturno es un hermoso disco en el cielo, pero cuanto más la estudiamos, más fuerte es la sensación de que aquí hay algo que no encaja. La Luna es muy grande para ser satélite. Su diámetro es casi una cuarta parte del de la Tierra. Ni Júpiter, ni Saturno, ni Neptuno tienen nada parecido, es una anomalía. La órbita de la Luna es casi circular, a diferencia de otros cuerpos naturales que suelen moverse en elipses, como si alguien hubiera ajustado su trayectoria. Sigamos. Los cráteres de impacto en la Luna son enormes, pero ninguno supera los 4 kilómetros de profundidad, ni las colisiones más grandes atravesaron la corteza. ¿Por qué parece que hay una armadura invisible bajo la superficie? En los años 70 los ingenieros soviéticos decían abiertamente que la Luna se comporta como si fuera hueca, y la confirmación llegó en un experimento de la NASA cuando dejaron caer intencionalmente un módulo sobre la Luna. El satélite comenzó a vibrar no por 1 minuto ni 2, sino por 2 horas. La Luna resonó como una campana. Así quedó registrado en los informes. La piedra no actúa así, sino una estructura hueca. Además, solo vemos un lado de la Luna, lo que los científicos llaman acoplamiento de marea. ¿Por qué solo aquí ocurrió esto? ¿Por qué nuestro satélite siempre muestra el mismo lado y el lado oscuro es tan distinto? Cortada, destruida, como si hubiera pasado por una antigua catástrofe. También están los destellos, luces brillantes en la superficie observadas durante décadas. A veces por 1 minuto. La NASA tiene un catálogo, pero no hay respuesta. Gas, vulcanismo o máquinas. En 2019 se descubrió bajo el cráter sur de la Luna un objeto masivo que causa distorsiones gravitacionales. Científicos sugirieron que podría ser un asteroide en el núcleo, pero es raro que la Luna no se haya destruido. Esto recuerda la hipótesis de Bazin y Shcherbakov. ¿Y si la Luna es artificial? Afirma que no es un satélite, sino un antiguo mecanismo metálico con cavidades internas y posible equipo. Es ciencia ficción, pero los hechos no encajan naturalmente. Los archivos de Marte sobre Marte dicen demasiado, pero hay una coincidencia extraña. Muchos pueblos antiguos mencionaban la estrella roja en sus leyendas como morada o lugar de origen de los dioses. Los sumerios la asociaban con el dios de la guerra, las epopeyas indias con carros celestiales, y los egipcios la llamaban el lugar de los viajeros. En los años 70 surgieron rumores sobre imágenes secretas desde órbita que mostraban supuestas ruinas de ciudades, según investigadores modernos. Esas fotos nunca se publicaron oficialmente y las disponibles hoy generan nuevas preguntas. Marte es como una gran biblioteca llena de historia, pero solo vemos la portada. Maestros de fuego.
En distintas culturas y épocas, dioses, profetas y maestros suelen aparecer rodeados de un resplandor en la iconografía. Egipcios llevaban discos solares en la cabeza, mayas aureolas de llama, íconos bizantinos círculos dorados en el rostro y en la India auras de fuego. La versión oficial es simple, simboliza divinidad, santidad y luz interior, pero hay muchos detalles que invitan a reflexionar. En los relieves de Mesopotamia, los dioses visten ropas de las que salen rayos. En frescos peruanos, el resplandor es en líneas rectas, como si fuera una fuente de luz, y en textos se menciona que brillaban tanto que la gente no podía verlos. ¿Es solo la descripción del aura o de la luz de algo físico como lámparas o reflectores? En algunas imágenes se nota que los rayos no salen de la cabeza, sino de un objeto que parece un casco o una máscara. Los dioses sumerios tienen los ojos agrandados, como si estuvieran detrás de una visera transparente. En las descripciones indias, los dioses descienden en envolturas brillantes donde sus cuerpos no se queman por el calor. Para el oído moderno, esto suena como trajes espaciales. Si juntamos todos estos fragmentos, la imagen se vuelve diferente. Los maestros de fuego pudieron ser seres reales que descendieron con trajes protectores y luz. Para el hombre antiguo, esto era un milagro. Para nosotros, es tecnología. Vida en océanos helados. Si buscamos vida, siempre hemos mirado hacia Marte, pero tal vez los mundos más prometedores estén aún más lejos, bajo capas de hielo. Europa, Encélado, Ganímedes. Estos satélites, esferas blancas y silenciosas, ocultan océanos de gran profundidad bajo su superficie, con agua, calor interno y químicos esenciales para la vida, como en Encélado. La nave espacial Cassini detectó géiseres que brotan al espacio, en los cuales se encontraron moléculas orgánicas. En Europa se observan grietas de las que periódicamente salen nubes de vapor. Y si realmente hay océanos bajo el hielo, entonces ese es el entorno perfecto para el desarrollo de seres vivos. Quizás sean parecidos a los calamares o medusas de la Tierra, o tal vez sean completamente diferentes, con formas y una composición orgánica que no se parece a nada conocido. Los científicos mencionan una alta probabilidad de habitabilidad, pero si hay vida, ya no sería solo otro hallazgo. Será un encuentro con seres que han vivido millones de años en aislamiento, en otro océano, bajo otro cielo. El sistema solar dejará de ser solo nuestro y será compartido. Criaturas de silicio. Pensamos que la vida se basa en el carbono, que es la base de moléculas, ADN, proteínas y todo lo vivo en la Tierra. Y si esto solo es una posibilidad, científicos han debatido mucho sobre la vida basada en silicio. Este elemento puede formar cadenas y estructuras fuertes, pero serían más rígidas y cristalinas, distintas a la materia orgánica. Se cree que bajo altas temperaturas y presión, donde la vida de carbono no sobrevive, la de silicio podría prosperar. Imaginen un mundo donde los seres vivos son piedras semitransparentes que crecen, se alimentan de minerales y comunican por vibraciones. A un organismo así lo tomaríamos por una simple piedra y ni siquiera sospecharíamos que está vivo. Lo inquietante es que los datos de las sondas a veces presentan anomalías difíciles de explicar con los modelos basados en carbono. Los científicos no discuten en serio los cristales vivos, pero en informes confidenciales surgen esas teorías. Y si existe vida basada en silicio, eso significa una cosa. Podríamos haber estado caminando entre ella durante millones de años, sin darnos cuenta de que esas piedras no son piedras en absoluto. ADN que no coincide. Muchos creen que el código genético humano está totalmente estudiado, pero aún existen misterios en nuestro ADN sin respuesta. Los científicos las llaman inserciones inexplicables, fragmentos que no concuerdan con la información. No se parecen al ADN de primates, virus conocidos ni mutaciones. Es como si esos fragmentos vinieran de otro lugar. Existe la hipótesis de que parte de esas secuencias pudieron llegar a nosotros a través de contactos antiguos con virus o incluso con organismos extraterrestres. Suena fantástico, pero en los últimos años en revistas científicas se discute abiertamente la idea de la panspermia. La vida pudo haber llegado a la Tierra a través de meteoritos o cometas. Si es así, es posible que parte de nuestro código genético sea ajena. Algunos investigadores sostienen que en el genoma humano existen estructuras tan ordenadas que parecen marcas o una especie de marca de agua genética. La ciencia oficial no respalda estas afirmaciones, pero pensar que puede haber una huella ajena en nosotros cambia nuestra percepción del ser humano. Y entonces debemos hacernos la pregunta: ¿quiénes somos realmente? ¿El resultado de una evolución aleatoria o portadores de un mensaje dejado por alguien que vivió mucho antes que nosotros? Misiones no oficiales de las que no se habla, aunque el espacio parece transparente.
NASA y ESA anuncian sus misiones y detalles, pero en la historia de la exploración espacial hay vacíos inexplicados. En los archivos se encuentran menciones de aparatos que nunca fueron presentados al público, se lanzaron desde polígonos militares sin comunicados de prensa ni transmisiones televisivas. Satélites de comunicación o exploración atmosférica. Líneas extrañas detectadas, se buscan anomalías y se registran fuentes desconocidas. En los 70 la URSS lanzó aparatos para fotografiar el lado oscuro de la Luna en alta resolución, pero los resultados se clasificaron. En Estados Unidos se decía que las sondas enviadas a Marte no buscaban agua, sino objetos. ¿Por qué se ocultan tanto estas misiones? Si no hallaron nada, pudieron mostrar el vacío, pero si clasificaron los datos es porque había algo. Cambia las reglas del juego. Algo mejor mantener clasificado por ahora. Surge la pregunta, ¿sabemos más sobre la vida en el universo de lo que creemos? Solo que esta información se dosifica cuidadosamente. Extranjeros dentro de la Tierra. Al hablar de vida extraterrestre, observamos el cielo y esperamos señales de Marte, Venus, lunas de Júpiter o galaxias lejanas. Existe una versión más inquietante. Hay que mirar abajo, no arriba. Bajo la corteza terrestre existen zonas jamás vistas por el ser humano, conocidas solo por datos sismológicos y anomalías magnéticas. Los científicos detectan extraños aumentos de calor que no se explican por el movimiento del magma. En algunos lugares se registran fuentes de radiación inexplicables que no deberían estar ahí. Y además, existen mitos. Las leyendas decían que dioses subterráneos vivían en lo profundo de la Tierra y a veces salían a la superficie. En el siglo XX, la hipótesis de la Tierra hueca resurgió junto con supuestas expediciones nazis a la Antártida y relatos de accesos a mundos subterráneos en ambos polos. La ciencia lo ve como fantasía enfermiza, pero ¿por qué aún hay anomalías geofísicas sin explicación? Ufólogos modernos dicen que algunos ovnis no vienen del espacio, sino que emergen de océanos, del subsuelo y grietas, como si su base real estuviera aquí, no en estrellas lejanas. Si esto es así, surge un pensamiento inquietante. Buscamos vecinos entre las estrellas, pero los verdaderos vecinos han vivido todo este tiempo debajo de nosotros. Quizá ellos deciden cuánto podemos saber del universo. Unos las que no existen. La cartografía está llena de misterios. Mapas marinos de los siglos XVII y XVII-I muestran islas que hoy no existen. Muchos navegantes aseguraban haber visto tierra, desembarcado y descrito flora y fauna, pero años después esas islas desaparecían. Satélites modernos confirman que solo hay océano allí. El ejemplo más famoso es la isla Sandy en el Mar del Coral, que estuvo en mapas casi 200 años. En 2012 investigadores australianos revisaron el lugar y no hallaron tierra ni arrecife. Solo 1,5 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿cómo se explican los cientos de registros de capitanes? ¿Todos alucinaron o se equivocaron al mismo tiempo? Hay muchos casos así. Las islas Brabant, Frederick y Emerald existieron siglos y luego desaparecieron. Los científicos creen que fue por errores de medición. Los navegantes dejaron informes detallados con dibujos y descripciones de flora y fauna. O la navegación mundial estuvo equivocada siglos o enfrentamos un fenómeno sin explicación. Algunas teorías dicen que no eran islas, sino objetos capaces de emerger y sumergirse en el agua. Quizá formaciones volcánicas o algo distinto. Algunos ufólogos piensan que pudieron ser bases o naves de gigantes. Archivos de los siglos XIX y XX mencionan tierras y esqueletos de gigantes. En túmulos de América del Norte hallaron restos de casi 3 metros. Arqueólogos mencionaban mandíbulas y cráneos enormes no humanos, pero casi todos esos hallazgos desaparecían. Algunos culpan a las iglesias, otros a las instituciones gubernamentales que eliminaban las pruebas incómodas. Los mitos de varios pueblos coinciden. Los sumerios hablaban de los Anunnaki, altos como torres, y sus Nefilim, hijos de Dios que tomaban mujeres humanas. Tribus indígenas narraban batallas con gigantes del cielo que comían carne humana. Científicos ven estas leyendas como fantasías y errores. Pero ¿por qué este motivo aparece entre pueblos que no están relacionados entre sí? ¿Y por qué siempre está vinculado con el cielo y los dioses? Si los gigantes existieron, pudieron ser otra rama humana o híbridos con extraterrestres. La historia del planeta incluye la evolución del Homo sapiens y su convivencia con seres mucho más grandes y fuertes. Portales en el espacio. La física permite que el espacio-tiempo se pliegue en agujeros de gusano que conectan puntos del universo
y evitan millones de años luz. En teoría, esta es la de Einstein-Rosen. En la práctica solo son ecuaciones, pero hay muchas pistas que sugieren que estos corredores pueden existir. Astrónomos a veces detectan extraños estallidos de radiación que desaparecen en segundos y ocurren casi al mismo tiempo en distintos lugares del cosmos, como si la señal hubiera saltado su recorrido normal. Oficialmente, esas anomalías se llaman interferencias o procesos raros en los púlsares, y si son marcadores de portales activos, las leyendas también tienen versiones. Sumerios escribían sobre puertas de dioses y mayas, sobre caminos celestiales de los hermanos de las estrellas. Textos tibetanos describen puertas entre mundos que solo abren ciertos días. Es sorprendente, pero los antiguos hablaban de lo mismo, de la posibilidad de un paso instantáneo hacia donde el camino común es imposible para una civilización que ha aprendido a controlar tales estructuras. La galaxia ya no es infinita. Solo necesitas dar un paso en el lugar correcto para aparecer junto a otra estrella. Entonces, el fenómeno ovni se vuelve comprensible. No tienen que venir desde lejos, simplemente aparecen. Si esos portales ya funcionan, ¿dónde están las entradas? Quizá estén ocultos en agujeros negros, en el océano o en la Tierra, en sitios de poder considerados prohibidos desde la antigüedad, artefactos extraños en la Tierra. La historia tiene hallazgos fuera de cronología. En Göbekli Tepe, Turquía, hay columnas con grabados de animales y símbolos abstractos. Tienen una antigüedad de unos 12.000 años. En esa época no se conocía la agricultura ni la arquitectura, pero aquí hay un diseño ingenieril y símbolos aún sin descifrar. ¿Quién hizo este complejo y por qué? Luego lo enterraron como si quisieran ocultarlo, igual que en Sacsayhuamán en Sudamérica. Los enormes bloques de piedra están tan bien ajustados entre sí que ni siquiera se puede insertar una hoja entre ellos. Las piedras de cientos de toneladas están perfectamente alineadas con caras poligonales. Ni la tecnología moderna logra igualar esas uniones. Hace 500 años, los incas llamaban a su tecnología la de los dioses. En Baalbek, Líbano, está el megalito del sur, una piedra que pesa más de 1000 toneladas. Nadie ha explicado cómo los antiguos movieron el bloque, pero fue trabajado e intentaron usarlo en la construcción. Solo queda preguntar quiénes lo hicieron. Se suman las espirales metálicas de los Urales, plataformas megalíticas de Tiahuanaco y agujeros precisos en piedras de Egipto, que parecen hechos con maquinaria avanzada. Cada cultura tiene artefactos que no parecen de su tiempo. Los científicos lo atribuyen a tecnologías primitivas y coincidencias, pero ¿por qué esas coincidencias se repiten globalmente en distintas épocas y culturas? La versión de que estos son rastros de extraterrestres es conveniente no porque sea sensacionalista, sino porque muchas cosas empiezan a encajar en un solo cuadro. Y si realmente son artefactos, el objetivo pudo ser demostrar que no somos los primeros y que lo que hacemos hoy es un eco débil de lo que existió hace miles de años. Estrellas que desaparecieron. En 2019, astrónomos publicaron los resultados de un proyecto de 10 años comparando catálogos antiguos y nuevos del cielo. Miles de estrellas observadas a mediados del siglo XX ya no estaban en los mismos lugares. Algunas se apagaron y otras desaparecieron como si las borraran. Las explicaciones oficiales eran cautelosas: errores de observación, supernovas ignoradas o estrellas variables con ciclos extraños, pero algunas no podían desaparecer tan rápido. Destacó el caso de la estrella de Tabi, IK 846852, en la constelación del Cisne. Su brillo bajaba drásticamente y regresaba como si algo grande tapara la luz. No se explica con planetas ni polvo. La versión impactante era una megaestructura, una construcción artificial del tamaño de un sistema estelar que recolecta energía de su estrella. Los científicos llaman a esto la hipótesis de la esfera de Dyson o enjambre de satélites, que solo podría construir una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Antes parecía ciencia ficción, pero la desaparición de estrellas y caídas de brillo nos hace reconsiderar esta idea. Si alguno de estos casos es real, existen civilizaciones que controlan la energía de estrellas y dejan rastros visibles en el universo. La materia oscura es invisible. No vemos el 90% del universo. Solo una pequeña parte del universo son estrellas, planetas y galaxias. El resto es materia y energía oscura, según los científicos. Sabemos que existe y su gravedad mantiene unidas las galaxias, pero desconocemos su composición, aunque influye en el cosmos. Lo inquietante es que la materia oscura es invisible. Atraviesa nuestro cuerpo, la Tierra y cada átomo sin que lo notemos.
Hay mundos de la estructura oscura que no percibimos. Algunos físicos creen que la materia oscura podría interactuar consigo misma y formar sistemas complejos, lo que sugiere la posible existencia de una biología oscura, una vida en otra fase de la realidad, no hecha de carbono ni silicio, sino de algo sin forma para nosotros. Nuestro mundo es solo una capa superficial de un universo más profundo, y podríamos estar rodeados de vida invisible. Se mueve cerca de nosotros, atraviesa las paredes de la ciudad, nos observa, y nosotros ni siquiera somos capaces de entender qué es lo que nos rodea. Y en este caso, la pregunta suena más dura que de costumbre. ¿Qué da más miedo? ¿Hallar extraterrestres en otro planeta o saber que siempre han estado cerca en otra dimensión? Si agregamos agua, estamos acostumbrados a pensar que la vida requiere un solo ingrediente simple, agua. Y entonces surge la tentación. ¿Y si la llevamos a donde no la hay? La Luna, Marte, Venus y Mercurio. 4 historias y finales distintos. En la Luna, el agua ya está como hielo en los polos, oculta en cráteres oscuros. Con océanos, la Luna tendría mareas agitadas, pero al no poder retener atmósfera, el agua se evaporaría rápido, dejando solo un mar breve. La Luna no será un segundo hogar, seguirá como desierto muerto, solo brillando un tiempo. Marte es más prometedor. Tiene glaciares y antes hubo agua. Si lo llenamos de océanos, el planeta cobrará vida, el aire se volverá más denso, el clima cambiará, pero Marte no está protegido por un campo magnético y el viento solar irá despojando poco a poco la atmósfera. Una segunda Tierra sería temporal. En milenios el agua se iría al espacio. Venus es el otro extremo de la historia. Si agregamos agua a Venus, hervirá al instante y formará un océano de vapor, intensificando el efecto invernadero y aumentando la temperatura. Es imposible inundar Venus, solo lo destruiría. Para revivir este mundo, primero hay que enfriarlo y destruir su atmósfera densa, algo casi imposible. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, tiene una superficie caliente y sombras heladas en sus cráteres. El agua no se quedaría ahí. Durante el día herviría, por la noche se congelaría y al final se evaporaría al espacio. Mercurio está demasiado cerca del Sol para mantener la vida. Queda claro que solo agregar agua no basta. La Tierra es la única plataforma donde el agua permanece y sostiene la vida. Los otros mundos son inestables, pequeños, y ahí el agua recuerda lo frágil que es el equilibrio en nuestro planeta. La gran migración. En las leyendas de muchos pueblos del mundo se repite el mismo motivo: naves celestiales que llevan a las personas a otros mundos. En los mitos americanos se hablaba del dios serpiente Kukulcán, quien vino del cielo y regresó llevándose a los elegidos. En Asia se mencionaban carros que elevaban a los héroes al cielo estando vivos. En la tradición bíblica, Elías ascendió en un carro de fuego y no lo volvieron a ver. En esas historias suele decirse que es alegoría, pero la descripción es muy directa. En las epopeyas indias, la ascensión ocurre con sonidos, humo y llamas como si fuera una máquina. Las leyendas chinas cuentan que las almas de los elegidos celestiales eran llevadas en naves y no volvían, lo que la gente veía como una migración a otros mundos. Hoy esto parece un programa de selección y evacuación. Hay quien dice que estas ascensiones no eran metáforas espirituales, sino descripciones de un contacto directo. Algunas personas eran llevadas a las naves, quizá para experimentos o trasladarlas a otros planetas. Por eso, diferentes pueblos tienen la extraña sensación de que los mejores, los más especiales, desaparecen, se van al cielo. Las tumbas no son para personas. Los arqueólogos suelen interpretar todo según lo habitual. Si ven una caja de piedra, piensan que es un sarcófago, pero en Egipto y Perú hay entierros que no corresponden a la escala humana. En Saqqara hay cajas de granito de 60 a 70 toneladas hechas con precisión de joyero. Son tan grandes que una persona se ve diminuta y varias estarían incómodas. ¿Por qué las hicieron tan grandes? En el otro extremo del mundo, en los Andes, se han encontrado pequeños sarcófagos de piedra, cuyas proporciones son tan pequeñas que un cuerpo adulto simplemente no cabe ahí. La versión oficial dice que son entierros rituales de niños, pero ¿por qué los hacían con la misma maestría que las tumbas reales? Otro misterio es que muchos de estos sarcófagos están vacíos, sin rastros de entierro, huesos u objetos funerarios, como si nunca se usaran como tumbas. Surge la versión de que no son tumbas, sino cápsulas, contenedores que almacenaron o transportaron seres no humanos, demasiado grandes, pequeños o diferentes. Tal vez aquí se esconde la respuesta de por qué los mitos de casi todos los pueblos hablan de piedras caídas del cielo, huesos,
mitos y estrellas que se unen en un solo mosaico. Somos solo parte de una historia mucho más grande, y la pregunta sigue siendo la misma. No es si existen, sino ¿cuándo volverán de nuevo? Gracias por ver el video. Hasta luego a todos.